Hola, qué bendición poder llegar una vez más hasta sus hogares a través de la palabra de Dios. Qué bueno poder ver la disposición de cada uno de ustedes. Aquí estoy también con mi familia que está hambrienta, sedienta de la palabra de Dios. Espero que así sea también en tu casa, en tu hogar. Es muy importante que todo eso que está aconteciendo en estos momentos nos ayude bastante para que podamos reflexionar y podamos tener una mejor actitud ante la palabra del Señor. Como ya sabemos, la cuarentena la extendieron 15 días más. Vemos que muchos lugares de comercio no van a poder abrir todavía. Mucha gente tal vez sin poder entrar a trabajar en este tiempo, pasando muchas dificultades. Es nuestro deber como iglesia estar orando por todas estas personas, por todas sus necesidades, porque sea Dios tocando sus vidas. Qué bueno sería que la gente en medio de esta dificultad que cada vez se agranda más, donde se hace todo más difícil y donde la gente está muy preocupada pensando qué van a hacer con tantos gastos, con tantas deudas, qué bendición tan grande podría ser y qué tan bueno podría salir de todo esto, donde la gente tomara una actitud de quebrantamiento y pudiera disponerse para en realidad acercarse a Dios y entender que todo eso lo estamos viviendo precisamente por lo alejado que está el mundo de Dios en este tiempo. Así es que como iglesia les invito a que estemos orando constantemente los unos por los otros, pero también por todas estas personas y estas familias que tienen dificultades para laborar y que tienen dificultades para un ingreso económico, para poderse sustentar en este tiempo. Qué bueno que podamos bendecirles a través de la palabra de Dios, que podamos llegar a sus vidas también y que podamos compartirles, que dejemos a un lado el temor y podamos hablar con ellos. Quisiera hoy continuar con el mensaje acerca de la importancia que es que como hijos de Dios sigamos varias prácticas espirituales que son importantes y que el Señor nos dejó ahí en su palabra, que nos dejó escritas, para que tú y yo las estemos viviendo constantemente, para que estemos buscando crecer como hijos de Dios cada día, buscando agradar el corazón de Dios. Hoy estaremos concentrándonos en la parte de la importancia de velar, porque el Señor Jesús dijo que había que velar y había que orar, para que así nosotros podamos ser excelentes cristianos, cristianos que salimos victoriosos en medio de toda dificultad. Qué importante es que practiquemos también esto, porque ya hemos hablado de la importancia de la oración, hemos hablado de la importancia de confiar en Dios aun cuando oramos, o también cuando estamos pasando por diversas circunstancias. Qué importante es saber que Dios tiene el control. Y una cosa muy importante, meditar en la palabra del Señor cada día. A propósito, hace varios días ya tocamos este tema. Quisiera saber si algunos de ustedes también, qué bueno que me puedan escribir los que tienen mi contacto y me puedan contar si lo están practicando desde sus casas, si están aplicando esto a sus vidas, porque esa es la parte más importante. Si estamos de verdad aplicando la palabra de Dios a nosotros y si estamos viendo un cambio y una mejoría en nuestros corazones cuando estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces hoy vamos a estar hablando de esta otra práctica espiritual que no puede faltarnos como hijos de Dios, que es velar y orar. Algo que Jesús dijo fue que no solamente era la oración, sino también la importancia de estar vigilantes en todo tiempo. Vamos a ver hoy por qué es tan importante estar vigilantes en todo tiempo como hijos de Dios y cómo es que debemos hacerlo para que podamos ser cristianos victoriosos. Ya habíamos hablado de la oración, pero Cristo dice que no solamente es importante orar, sino también agregar a la receta un ingrediente más, que es vigilar, velar en todo tiempo. Y hoy vamos a estar concentrándonos en esta parte. O sea, es decir, estar despierto para poder reconocer cuáles tentaciones tenemos cada día, para poder mejorar en nuestra vida espiritual y decirle al Señor, Señor, qué bueno que camino en victoria, gracias a lo que tú me dejaste escrito ahí en tu palabra. Y quisiera invitarlos a Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, que es cuando Jesús va a orar con algunos de sus discípulos, porque se acerca su hora. Y ahí en el versículo 41 nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa,
sin que yo la beba, hágase entonces tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pero mira lo que dice el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, En vez de estar orando, en vez de estar vigilantes, velando y orando. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora, tan solo una hora? Yo pregunto, nosotros como hijos de Dios estamos pendientes de esta práctica que tenemos que llevar a cabo para poder ser cristianos de verdad como el Señor quiere que nosotros caminemos con Él realmente. Qué importante es que nosotros hagamos eso y lo practiquemos en nuestra vida. ¿Estamos vigilantes? ¿Estamos atentos todo el tiempo? Ustedes saben que hoy en día vemos algunos vigilantes Que se distraen fácilmente y ahí es cuando los ladrones aprovechan. Precisamente, porque el Señor nos hablaría a nosotros de la importancia de velar y orar. no solamente los ratones hacen fiesta cuando el gato no está. Los ratones también pueden hacer fiesta cuando el gato está distraído. Y es lo mismo que nosotros podríamos aprender en esta hora en cuanto a la importancia de velar en todo tiempo. Porque cuando no lo estamos haciendo, ahí es cuando el enemigo está aprovechando para causar daño a nuestra vida, para enredarnos fácilmente, para que caigamos en sus trampas, para que caigamos en sus engaños. Por eso es tan importante tener cuidado con esta práctica también, que debemos hacerlo diariamente, todo el tiempo, y es lo que vamos a estar mirando en esta hora. Los apóstoles se quedaron dormidos y el Señor les dijo: si ustedes no velan ni siquiera una hora, si no vigilan ni siquiera una hora, si ustedes no velan y no oran, ustedes al no hacerlo ni siquiera una hora, ¿cómo podrán salir victoriosos en medio de las dificultades? ¿Cómo podemos salir victoriosos en medio de las tentaciones? Cuando Él dice que la carne es débil, debemos entender también a qué se está refiriendo con la carne, y es a los deseos de la carne. Y ahí los invito a que vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y algunos de pronto estarán pensando: bueno, pero ¿y a qué horas hace uno todo eso? ¿A qué horas uno practica todas estas cosas? Es precisamente lo que debemos entender. Si ya estamos caminando con Dios, si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, debemos comprender que ya nuestra ciudadanía no es de este mundo y que ya nosotros no vivimos para las cosas de este mundo principalmente, sino para las cosas espirituales, para las cosas celestiales. Una de las cosas en las que el Señor nos remarca mucho es también, cuando hablamos esta palabra, es no confiarnos simplemente porque vamos a una iglesia y nos congregamos y cantamos y escuchamos un rato la palabra. Y eso no nos ayuda a nosotros a vernos como cristianos simplemente porque estamos siguiendo esta práctica. ¿Qué hacemos durante el resto de nuestro tiempo? Y ahorita que no hemos podido salir de nuestros hogares, que nos la pasamos en nuestras casas todo este tiempo de cuarentena, ¿cómo estamos llevando a cabo estas prácticas en nuestra vida? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para estar mejor en nuestra relación con el Señor? Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, acerca de las obras de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne que el Señor dice que somos débiles en ellos y que nos tenemos que fortalecer? Pero ¿cómo lo hacemos? Velando y orando. Y dice el versículo 19 de Gálatas 5: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aquí no acaba. Sigue el versículo 21 y dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, y cosas semejantes a estas. O sea que aquí no acaba todo. Nosotros tenemos que reconocer cuán débiles somos. Nuestra naturaleza caída, debemos reconocer cuán pecadores somos. Y qué tan fácil es poder darle gusto y darle libertad a los deseos carnales. Pero nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente a través de la oración, pero también estando vigilantes, siendo cuidadosos de que el enemigo no vaya a aprovechar ninguna oportunidad contra nosotros. La cuestión es que muchos cristianos son neutrales o son pasivos y no entienden que estamos en una batalla constante desde el día que rendimos nuestra vida a Cristo.
Y al estar en una batalla constante, nosotros debemos comprender y entender que todos los días, en medio de esa batalla, tenemos que pelear la buena batalla de la fe para salir victoriosos. Son muchas las obras de la carne que menciona el apóstol Pablo. Ahora, mucha gente está esperando que de repente Dios haga un milagro en ellos, para que de alguna manera Dios los fortalezca de una vez y para siempre, para nunca caer en la tentación. Y algunos dirán, ¿y por qué Dios no nos dio una solución definitiva? Aquí la tenemos, en su palabra. Él nos dijo, hay una manera para que ustedes se mantengan en victoria. ¿Cuál es? Les toca esforzarse. ¿Cómo? Velando y orando. Porque mire usted que los apóstoles están muy cansados, con mucho sueño. El Señor les dice, por más cansados y por más sueño que tengan ahorita, velen y oren conmigo aunque sea una hora. Y ellos no pueden hacerlo. Y el Señor les dice, si no velan y no oran, aunque sea una hora, ¿cómo podrán salir victoriosos ante los deseos de la carne? Si la carne es débil, los deseos de la carne los pueden arrastrar fácilmente. Tenemos que reconocer esa parte de nosotros como humanos. Cuando no reconocemos eso, es por eso que puede pasar el día y no vemos la importancia de orar, la necesidad de orar y de estar vigilantes todo el tiempo. Pero cuando somos conscientes de lo fácil que es poder caer en algo, ante algo, como todas estas obras de la carne que menciona aquí el libro de Gálatas, si quisiéramos salir de todo eso, el Señor nos da una solución y es velando y orando. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer cada cuánto? Lo debemos hacer todos los días, constantemente. Es que si ya hemos entrado en el cristianismo, debemos saber que nuestra vida cambió a partir de ese momento y que ya no estamos llamados a vivir como vive la gente normalmente en el mundo, haciendo lo que hace la gente normalmente en el mundo. Ya vivimos para Cristo, no para nosotros. Y entonces debemos organizar nuestra vida conforme a lo que quiere vivir un cristiano que quiere mantenerse en victoria. ¿Quieres tú mantenerte en victoria? A veces de pronto esperamos que venga un predicador ungido de algún lugar, como muchas veces se hacen ver aquellos que están buscando fama, contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces dicen, yo tengo acá la unción, ¿quiénes quieren venir? Y oran por ellos, que para que nunca más sean débiles. Y resulta que bíblicamente eso no pasa. Bíblicamente el Señor Jesucristo dijo que para poder salir victoriosos en esas situaciones, es cuestión de cada uno responsablemente mantenerse velando y orando. No se trata de... Yo recuerdo que en algunas ocasiones he orado por personas que venían con una angustia muy grande y de repente después de que oramos se sienten muy bien, se sienten muy bendecidos, se sienten libres de esa angustia. Pero yo no puedo orar para que nunca más venga un problema sobre ellos o una dificultad, porque todos los días estamos enfrentando adversidades. Y el Señor nos da a entender aquí que para podernos mantener nosotros fuertes, no vamos a poder estar allí relajados todo el tiempo, distraídos todo el tiempo como el vigilante para que entren los ratones. No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos alerta, vigilantes, siempre cuidadosos, sin distracciones, sin desviarnos, para que de esa manera podamos permanecer como el Señor quiere que nosotros hagamos. El que vela y ora, recibe su paga. El Señor habla de eso, está diciendo será bendecido quien se esfuerce. Entonces, si nos dio una solución el Señor en su palabra, desde luego que sí, pero solo es para aquellos que se esfuerzan y que hacen lo que la palabra de Dios dice. Es tan fácil, si lo miramos ahí como está la palabra de Dios y lo hacemos, es tan fácil. La cuestión es que le damos mucha, como dicen por ahí vulgarmente, mucha papaya al enemigo, caemos con mucha facilidad en muchos errores, en muchas distracciones, y de esa manera no estamos viviendo como cristianos victoriosos. Cristianos que se están esforzando por crecer, escuchando la palabra cada día, meditando en ella, buscando cómo aplicarla a sus vidas, porque estamos viviendo la agenda que vive el mundo constantemente, no la agenda que debe vivir un creyente, un verdadero discípulo de Cristo. Si la gente fuera consciente de eso, que si ya estamos en el reino de Dios, es para vivir un evangelio verdadero, y que eso cuesta un gran esfuerzo. Tenemos que esforzarnos enormemente y Dios nos bendice a través de esta práctica espiritual. Así es como Dios nos muestra que Él actúa. Entonces no nos podemos relajar, no podemos estar ahí tan tranquilos cada día distrayéndonos en un montón de cosas. Si tú quieres ser un cristiano victorioso, tienes que fortalecerte en la presencia del Señor cada día y mantenerte vigilante todo el tiempo para que no vayas a caer en las trampas o engaños del enemigo. Mucho cuidado. Vamos a 1 Corintios
capítulo 16. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios allí. En el capítulo 16, versículo 13. 16:13 nos dice, velad. Mira, la invitación del apóstol Pablo, que había aprendido esto del Señor Jesucristo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que quieran crecer espiritualmente, que quieran estar mejor en su relación con Dios, no lo van a lograr si no velan, si no se esfuerzan. Necesitamos poner de nuestra parte, poner ese esfuerzo allí de parte de cada uno de nosotros si queremos en verdad mantenernos firmes con el Señor y caminar correctamente con Dios como tiene que ser. Cuando uno ve a la gente que va a la iglesia que se distrae mucho, uno piensa por momentos, ¿en qué andarán enredados? ¿En cuántas cosas los tendrá el enemigo ahora? Porque están muy distraídos. Una persona se puede distraer con muchas cosas, aún con tanto trabajo, con tanto estudio, con tantas cosas. Si no estamos siguiendo esas prácticas espirituales que nos enseña la palabra del Señor, es por esa razón que tampoco se ve el crecimiento esperado, anhelado en nosotros muchas veces. ¿Queremos crecer? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida entonces? ¿Cómo podemos crecer? Tenemos que estar siempre alerta, ser sobrios. Satanás siempre nos va a acechar y va a estar esperando una oportunidad donde se abra una grieta para poder entrar por ahí. Hace unos días cayó una tempestad muy fuerte acá en esta zona. Y uno de nuestros hermanos de la congregación nos decía que se le entró mucho el agua a la casa, que tuvo un día con mucha dificultad. ¿Por dónde se entra el agua? Por donde hay grietas. Y eso es lo que el enemigo está esperando de cada uno de nosotros. Que se abra una grieta por un descuido nuestro para empezar a dañar nuestra vida allí, atacar nuestra vida. Y pueden venir momentos de depresión, de amargura, de tristeza, de enojo, tantas cosas que pueden venir a atacar nuestra vida para tomar aún malas actitudes porque estamos dejando esas grietas allí abiertas. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay esas grietas? Este hermano me contaba cómo tuvo que subirse a aquel lugar y empezar a mirar cómo tapaba esas grietas para que no volvieran a mojarse allí dentro en su casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Lo mismo, tapar todas esas grietas. Y estamos dejando grietas abiertas cuando nosotros no estamos cuidando de andar vigilantes y orando cada día en nuestra vida espiritual. Cuando no estamos meditando en la palabra del Señor. Tapemos todas esas grietas. Es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios. Dios nos da la solución, pero nosotros tenemos que ser cristianos activos, que tenemos que esforzarnos, como dice ahí la palabra del Señor. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se requiere de un esfuerzo. La bendición no es para el que está allí relajado todo el tiempo, acostado todo el tiempo, distraído en otras cosas y no puede decir, Dios, ¿por qué no recibo? ¿Por qué es que no me escuchas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida, organizando tu vida? ¿Sabías que uno de los deberes de un cristiano es velar? Velar para que no, al tapar esas grietas, el enemigo no tenga por dónde entrar. Pero para eso es importante que tú y yo nos esforcemos. Poner de nuestra parte. Eso no es para los que quieren mantenerse allí como perezosos, como vagos espirituales, creyendo que el Señor los va a bendecir de esta manera. El Señor no se agrada de este tipo de personas. Puede que haya muchos creyentes que están allí aperezados, que están allí tal vez viviendo una vida muy relajada, no están preocupándose ni esforzándose por vivir un verdadero cristianismo. Y entonces por allí el enemigo está entrando mucho. Y ellos ni cuenta se dan que el enemigo está obrando en sus vidas. Ni cuenta se dan que ellos ya no están yendo a la iglesia, pero es como si estuvieran fuera de la iglesia. Y ahora vamos a Primera de Pedro en el capítulo 5. Vamos a estar mirando en el versículo 8, donde Pedro también, así como el apóstol Pablo, nos quiere a nosotros invitar a que tengamos cuidado, que seamos vigilantes. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes va a buscar devorar? A aquellos que le dejan grietas, que le dan la oportunidad. A aquellos
que no están cuidadosos, no están velando, no están orando. Hay que ser muy cuidadosos para que el enemigo no pueda hacer de las suyas con nosotros. El descuidarse por tan solo un momento le va a dar al diablo la oportunidad que tanto ha estado esperando con nosotros. Así es que debemos estar vigilantes todo el tiempo. Pero es consciente el cristiano de este tiempo de la importancia de estar velando y orando, vigilantes y orando, como dice la palabra del Señor. ¿Somos conscientes de esa parte? Todo lo que el enemigo quiere es alejarnos de Dios. Pero si nosotros velamos y oramos, va a ser algo muy difícil para Él. Nos toca a nosotros, nos corresponde. Debemos ser responsables en esta parte y tener ese compromiso de mantenernos vigilantes y orando para que el enemigo no pueda hacer nada contra nosotros y nosotros nos mantengamos firmes, resistiendo firmes en la fe, confiando en lo que el Señor puede hacer. Sea que lo aceptes o no, todos los días tenemos que librar una batalla. Y si tú te distraes en cualquier área de tu vida, si te distraes con facilidad, le vas a estar dando la oportunidad al enemigo para que haga su obra en tu vida. No puedes permitirlo. Sabemos que Dios es poderoso, pero si tú no eres consciente de que estamos librando una batalla todos los días, el enemigo se va a salir con la suya y nos va a afectar espiritualmente. Tenemos que estar buscando de Dios constantemente. Aún debemos ser cuidadosos cuando estamos desanimados. Debemos ser cuidadosos porque de esa manera, al desanimarnos, lo que vamos a lograr es que el enemigo encuentre esas grietas por donde puede entrar y puede hacer daño a nuestra vida y no debemos permitírselo. Vamos a mirar lo que dice Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 6. En el versículo 12, la invitación a la iglesia es: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Pelear la buena batalla de la fe. Es muy importante. Pregunto, ¿todos los días eres consciente de esto? ¿Todos los días estás peleando por esa buena batalla de la fe? ¿Estás trabajando en esta área en tu vida? No caigas en la trampa de solo conformarte con congregarte, con reunirte. Cada vez que nosotros estamos convocando a una reunión, a dar la palabra, tú eres responsable también por tu vida espiritual. ¿Cómo la estás llevando a cabo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cuál es tu compromiso? Algunos medios se están sosteniendo, tal vez. Mientras medios están aguantando, tal vez. Tal vez no tienen esa pasión, ese deseo por seguir al Señor. Y por esa razón es que no se animan, no comprenden la importancia de velar y orar. Y mira lo que dice Efesios capítulo 6, donde la palabra nos habla de que estamos en una batalla constante. Dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un hombre muy sabio en Inglaterra, un general, dijo una frase muy importante que debemos tener en cuenta, nosotros también como creyentes. En medio de una guerra que tenía, él dijo que había que tener mucho cuidado con subestimar al enemigo, que era el peor error que uno podía cometer, o con creer que la batalla era simplemente una batalla pequeña. No podemos creer que eso es así. No podemos decir que nosotros podemos coger al diablo y le podemos dar 3 vueltas, no. Ojo, es un grave error que cometemos. Debemos ser conscientes del poder del enemigo, que no es superior al poder de Dios, pero el poder de Dios no podrá entrar en acción mientras tú y yo no velemos y no oremos, porque fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la clave. Pero si nosotros no lo hacemos, si así como los apóstoles seguimos durmiendo y no prestamos atención y no hacemos caso a este mensaje y seguimos tranquilamente nuestra vida como la llevamos hasta el día de hoy, ¿vamos a salir victoriosos en medio de las dificultades que estamos viendo cada día? La guerra cristiana no es algo de poca importancia, es una lucha espiritual constante, pero hemos olvidado eso y por eso a veces estamos como creyentes neutrales o pasivos y el enemigo puede aprovecharse de esa situación.
Todos tenemos pasiones y deseos en nuestra carne, por las cuales somos atraídos y seducidos. Todos. Por esa misma razón, es que al reconocer nuestra naturaleza caída, pecaminosa, con mayor razón tenemos que mantenernos vigilantes y orando constantemente, en todo tiempo. Porque es solo por el poder de Dios que podemos recibir la victoria sobre todas estas pasiones y sobre todos estos deseos. Cuando las personas vienen a hablar conmigo y me dicen que están incurriendo en un error, en una falta, en un pecado, yo les pregunto cómo está su vida espiritual, cómo la están llevando a cabo. Y es evidente que solamente están conformándose con las reuniones de la iglesia, pero no están preocupándose por llevar una excelente vida espiritual todos los días. Y cuando a veces lo intentan, se descuidan a los pocos días y una vez más caen en las redes, en las trampas del enemigo, con las cuales él nos mantiene entretenidos y nos lleva a algunas situaciones que nos vuelven adictos. Nos vuelven adictos y por esa misma razón es que ya después, aunque queremos estar buscando del Señor, velando y orando, no podemos, no tenemos el tiempo, porque la adicción a esas otras cosas nos lo impide. No podemos ser diligentes. Jesús experimentó también lo mismo que nosotros experimentamos acá en la tierra. Él también tuvo que orar al Padre con gran clamor y lágrimas. Miremos lo que dice Hebreos, capítulo 5, teniendo en cuenta, teniendo presente, que Jesús nunca pecó, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, pero vamos a mirar Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y donde dice que Cristo estuvo en esta tierra pero sin pecado, lo podemos encontrar ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Cristo no pecó, pero porque Él buscó siempre la protección del Padre, porque Él siempre aplicó lo que enseñó. Él estuvo también en esta tierra y también fue sometido a muchas pruebas y siempre salió victorioso, porque aplicaba la palabra. Él vivía para el Padre. Pregunto, ¿tú vives para el Padre Celestial? ¿O estás solamente yendo a unas reuniones y sigues viviendo para ti? ¿Para quién vivimos? Es un tiempo para reflexionar sobre todas estas cosas. Nosotros usamos la palabra de Dios también para ayudarnos a velar, a estar vigilantes, para que nos ayude a meditar en ella, a darnos cuenta también en qué podemos estar fallando. Y de esa manera podamos tapar toda grieta, cerrar toda brecha por donde el enemigo quiere entrar a dañarnos. ¿Cada cuánto tenemos que hacer esto? Todos los días de nuestra vida. Tenemos que mantenernos en constante conexión con Dios. Todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Obviamente no vamos a poder estar arrodillados todo el día, porque vamos a tener que ir a nuestro trabajo, que es parte de nuestra responsabilidad también. Tendremos que ir a ocuparnos de nuestro estudio y de aquellas responsabilidades que tenemos, como también el ayudar en los oficios en casa, muchas cosas. Pero siempre teniendo presente a Dios en cada cosa que hacemos, fortaleciendo nuestra relación con Dios. De esa forma podremos acudir siempre al Señor en busca de ayuda para encontrar su voluntad y la fuerza que necesitamos para permanecer firmes delante de Él en santidad, que es lo que más deseamos y anhelamos. Satanás no tiene ninguna arma que pueda derrotar las armas que Dios posee. Él no puede. Por esa misma razón es que Dios nos lo puso fácil y Él dijo, quien vele y ore se mantendrá victorioso en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones. Solo quien vele y ore. Quien no se esfuerce no verá la victoria. Podrá permanecer en derrota. Por eso te pregunto, ¿no vamos a velar? ¿No vamos a orar? Sabiendo que la respuesta la tenemos en la palabra, sabiendo que Jesucristo nos dio la solución. Así como Dios planta en nosotros una semilla muy buena, Satanás quiere también plantar en nosotros una semilla mala. Y por eso debemos ser cuidadosos todos los días de qué semilla está queriendo ser implantada allí. Si es de parte de las tinieblas, si es de parte de Dios. Si estamos alertas, vamos a poder ver cuando Satanás intente plantar esas semillas malas. Por ejemplo, cuando tienes un disgusto con alguien, tú quieres tomar una reacción, quieres tener una mala actitud, pero tienes una batalla allí espiritual.
donde tú tienes que salir victorioso y buscar la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, la fortaleza en Dios, para actuar como corresponde a los hijos de Dios, con una excelente actitud. Batallando contra ese resentimiento, contra ese dolor, contra esa herida, y no permitiendo que en ti se levante esa semilla de parte del enemigo, sino por el contrario, ese amor de Dios, ese perdón de Dios, lo que Dios quiere sembrar siempre en ti. Dios ha querido sembrar su palabra en nosotros. ¿Lo estás permitiendo para que así sea? Ahí es cuando nosotros podemos, donde nosotros tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude y nos fortalezca. Y para que así lo que el enemigo está queriendo sembrar que sea malo en nuestra vida, esas raíces allí no puedan dar frutos, sino por el contrario, esas raíces de esas semillas que está queriendo sembrar el enemigo, por el contrario, se marchiten, no permanezcan allí en nuestros corazones. Y a veces son semillas que no se ven tan obviamente. Son pecados que no podemos ver obviamente. Por ejemplo, una persona que es orgullosa, ¿cómo puede saberlo? Si el mismo orgullo le hace creer que es demasiado humilde. No puede saberlo. Por eso es que siempre necesitamos también de personas a nuestro alrededor que nos saben de verdad y que nos puedan decir aunque nos duela y aunque nos enojemos con ellos por un momento, que nos digan de verdad en qué estamos obrando mal. Nosotros quisiéramos escuchar que somos las personas más lindas del mundo, pero qué bueno es poder escuchar de personas que nos dicen, estás fallando en esto. Esto se puede notar en ti. Aunque sea en lo más mínimo, recuerda, por ahí es por donde el enemigo quiere aprovechar si quiere entrar. En la Biblia vemos ejemplos de personas que fueron muy humildes y Dios les levantó grandemente. Pero cuando ya Dios les levantó, perdieron la humildad. Y en medio de su altivez empezaron a hacer cosas incorrectas. Y Dios tuvo que permitir muchas disciplinas en ellos. Y tuvo que entristecerse de ver cómo ellos que habían empezado tan bien, terminaron tan mal. Por eso es importante que seamos cuidadosos, que estemos velando en todo tiempo. Satanás siempre va a tratar de entrar con cosas que son inofensivas, que no parecen peligrosas. La misma Biblia nos enseña en el libro de Cantar de los Cantares de las zorras pequeñas, que no creemos que puedan dañar la vid, pero lo hacen, ellas son las que la destruyen. Y nosotros a veces decimos con mucho orgullo, mucha altivez, no, a mí no me puede hacer nada. ¿Sabes que el enemigo puede hacer algo contigo cuando tú estás confiando en tus fuerzas? Cuando no estás dependiendo de Dios. Cuando pasas el día ocupado en múltiples cosas, pero no estás dándole el primer lugar a Dios. No estás apartando tiempo para velar, para orar y también para lo que ya hemos venido hablando acerca de meditar en la palabra del Señor. Todas aquellas cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hay que estar despiertos y velar de tal manera que reconozcamos todas las tentaciones como realmente son, para que no hagan daño a nuestra vida. Piensa en todas las situaciones que enfrentamos cada día. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo nos comportamos nosotros a diario? ¿Cómo nos comportamos no solo en la iglesia, sino afuera? No solo en la casa, sino en el trabajo, por donde quiera que vamos. ¿Qué tipo de comportamientos tenemos? ¿Qué ocurre en esos momentos? ¿Qué pensamientos estoy dejando entrar en mi mente? ¿Qué estoy permitiendo que el enemigo haga en mi mente? ¿Dónde está la pista de aterrizaje del enemigo? ¿En qué conversaciones estoy interesándome? ¿Qué tipo de cosas escucho? ¿En qué tipo de cosas estoy allí compartiendo, aún por internet, sin preocuparme de que tal vez esas cosas a mí no me van a afectar, cuando la Biblia dice que debemos ser cuidadosos con todas esas cosas? Tú que estás escuchando esta palabra hoy, ¿vas a seguir viviendo un cristianismo liviano? Prestándote para muchas cosas, donde vas a estar inclusive escuchando conversaciones que no son buenas, que no son agradables delante de Dios, sea porque estás hablando con otras personas o porque las estás escuchando en internet. Vas a participar de todas estas cosas que no son agradables a Dios diciendo, no, nada malo me va a pasar. ¿Qué es lo que dice el joven falto de entendimiento? A mí no me va a pasar nada malo. Qué bueno es poder decirlo cuando tenemos esa plena confianza en Dios. Pero si en verdad tenemos la plena confianza en Dios, no vamos a decirlo así, sino que vamos a decir más bien, voy a buscar constantemente el rostro de Dios para que me guarde Él y no me suceda nada malo, bajo la protección de Él. Porque si Él me cuida, nada malo podrá acontecer. Pero cuando confiamos en nuestras fuerzas, es ahí donde fallamos. Ten cuidado, porque Satanás está queriendo sembrar sus malas semillas
en tu vida. Y si vamos a mirar Filipenses capítulo 4, versículo 8, sabemos que dice que en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, es en eso en lo que tú y yo debemos pensar. ¿Qué pasa por tu mente muchas veces? Eso que acabamos de mencionar, eso que dice Filipenses 4:8, donde estamos buscando perfeccionar en la santidad. ¿En qué pensamos? ¿Qué dejamos que pase por nuestra mente? Pensamientos que pueden dañar nuestro nivel espiritual, nuestra relación con Dios, situaciones que van a afectar nuestra relación con Él. ¿Qué está pasando por nuestra mente constantemente? Si ese versículo de Filipenses 4:8 está vivo y está activo en nuestra vida, entonces Satanás no tendrá la oportunidad de entrar en nuestros corazones. No lo permitiremos. Cada vez que vengan pensamientos que puedan llevarnos a tomar malas actitudes, malas reacciones, a hacer cosas que son obras de la carne, deseos de la carne, que no debemos permitir en nosotros. No importa lo que estemos haciendo, necesitamos velar, necesitamos orar, y de esta forma es como nosotros vamos a guardar nuestros corazones. Así es que les invito para que oremos. Les dejo un versículo para leer en casa, 1 Corintios 9:27, Gálatas 5:24 y Colosenses 3:5. Dios nos ha llamado a vivir una vida de gran bendición. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir tu iglesia, por bendecir a cada persona que escucha este mensaje, esta palabra, y por ayudarles para que puedan, Señor, hacerla una realidad en sus vidas y puedan ser creyentes victoriosos, verdaderos discípulos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde grandemente, que el Señor les ayude en todo este proceso de cuarentena, que no se amarguen. Es una invitación que les estoy haciendo hoy. No vayan a caer en la desesperación por estar allí encerrados. Pídanle al Señor creatividad que pueden hacer para estar mucho mejor. Y sobre todo, si nos gozamos en Él constantemente y aún le alabamos, le adoramos. Qué bueno poder tener estos tiempos en nuestras casas. Hermanos, les invito todos los días, de lunes a viernes. Qué bueno levantarnos a las 6 de la mañana. No sé cuántos me van a acompañar, de cada uno desde sus casas, orando, intercediendo, para que estemos orando por toda esa situación que se ha venido presentando. Dios les guarde grandemente. Dios les bendiga.